Bueno, muy buenas tardes para todas y todos, ¿cómo están? Es un placer volver a encontrarnos en este tercer encuentro sincrónico de la actualización en escuelas secundarias rurales que organizan conjuntamente UNIPE y UNICEF. Hoy para abrir la clase de aulas rurales les traje a convidar un texto de Alejandra Cohen y dice así: para mí leer es sinónimo de lentitud. O como dice Juan José Becerra, la experiencia de leer no es otra cosa que la experiencia de esperar. Por eso nunca considero elogioso que alguien haya leído un libro de un tirón o de una sentada. Parafraseando a René Lavand, podría decir que no se puede hacer más rápido. Y por leer me refiero a leer no solo un texto, porque se puede leer cualquier cosa, un acontecimiento político, una serie, una película, una ciudad, un discurso. Me gusta mucho esto que dijo Ricardo Piglia bastante antes de este presente atiborrado de imágenes. Cada vez que escucho esa frase tan antipática de que una imagen vale más que 1000 palabras, quiero discutirla. Yo creo que lo que sucede es que la imagen es instantánea y para leer 1000 palabras se necesita un tiempo. Esa es la definición. No es que vale más, sino el tiempo necesario para leer 1000 palabras. Es distinto. La imagen es inmediata, mientras que la posibilidad de descifrar un texto supone siempre una relación con el tiempo muy personal. Bueno, quería compartir con ustedes este breviario que lo estamos trabajando con los estudiantes de nivel superior en la formación docente a raíz de nada, de entusiasmarnos y volver a pensar en el estado social de la lectura y la escritura, ¿sí? Y un poco porque tiene que ver con esto que ustedes vienen compartiendo también en el Padlet, en el que les pedimos que elijan una imagen para presentar y mostrar su territorio y después también que sigan incluyendo notas para pensar no solo el territorio, sino también las biografías. Bueno, esta es la octava clase. Nos quedan 3 clases más, la novena, la décima y un último sincrónico que vamos a agregar, que agregamos como cierre de este primer cuatrimestre, ¿sí? En esta octava clase vamos a estar abordando las aulas rurales, y constituye, bueno, el tercer encuentro en el que nos estamos conectando cara a cara. Agradezco la presencia y la participación de todas y todos. Acá lo que ven en la foto son 2 personas referentes para la educación de modalidad rural. Aquí, no sé si se alcanza a ver la flecha. Ay, perdón, cambié. En la foto de la pantalla superior derecha pueden observar a Fernando Iglesias y el grupo de alumnos que hizo toda una experiencia en la provincia de Buenos Aires con las escuelas unitarias, que es un poco el referente para pensar o el referente a nivel nacional, junto con la otra que está en oposición en el margen izquierdo, Angelita Peralta Pino, la maestra Caracol. Un poco porque son quienes se cargaron con este desafío, ¿no?, de instalar en la agenda de las políticas públicas algunos debates que permitieron que hoy estemos hablando de la educación de modalidad rural en términos de modelos organizacionales, modelos pedagógicos y sobre todo porque anclaron a la escuela en lugares inhóspitos en donde la escuela primaria en este caso no llegaba y que fueron el puntapié o posibilitaron posteriormente la ampliación con las escuelas secundarias, que son las escuelas, que muchas son las escuelas herederas, ¿no?, de esta tradición de Angelita, de la maestra Caracol y de Luis Iglesias. Y nada, queríamos compartírselo porque también forma parte de la memoria. Y tenemos seguramente en cada comunidad, pensando en la clase anterior, en la de redes y lazos, seguramente cada una de ustedes y cada uno de ustedes tiene en sus comunidades referentes, ya sean docentes o
o integrantes del espacio social en el que ustedes están trabajando, que acuden a la memoria cuando pensamos e historizamos, bueno, ¿por qué esta escuela está acá en esta comunidad? Y nada, hoy vamos a hablar no de la escuela en sí, porque eso ya lo venimos haciendo, sino más bien de las aulas rurales, ¿sí? Simplemente para hacer una recopilación a modo de memoria y para que quienes están, levante la mano quien está participando por primera vez en el sincrónico. ¿Hay alguien que esté por primera vez participando? ¿No? Ya nos venimos encontrando medio que todos, ¿sí? Eh, bueno, nada, para quienes después miren el vivo, el sincrónico en otro momento, estuvimos abordando las categorías de espacio social rural en la primera clase, la escuela secundaria en los espacios sociales rurales en el primer sincrónico, la organización institucional y los contenidos específicos en la tercera clase, una primera aproximación a mirar los territorios, que esa es la clase de taller en donde estuvimos introduciendo algunos elementos, categorías e ideas como para que en el segundo cuatrimestre ustedes puedan armar el trabajo final. Escuelas diversas para territorios diversos, que fue el segundo encuentro sincrónico, biografías y trayectorias en el campo, la sexta clase, redes y lazos, la última, en la que estuvimos encontrándonos, y esta en la que nos vamos a permitir o nos vamos a dar un tiempito para pensar en la manera en que habitamos o evitamos. Este también es un juego de palabras que me tomé prestados de unos estudiantes de nivel superior, que creo que nos invitan a pensar, ¿no? Ante distintas situaciones, qué hacemos con esos temas y esos desafíos. ¿Los habitamos o los dejamos ahí a un costadito? Y bueno, me gustó para pensar en las representaciones, las significaciones, las tensiones, los desafíos que van apareciendo a la hora y que ustedes han ido expresando, sobre todo y especialmente en el foro de la clase 6, ¿sí? Pensar bueno, en cómo en el aula rural conviven o coadyuvan o confluyen los modelos organizacionales y pedagógicos, la diversidad, la diversidad como categoría, ¿no? Que nos permite pensar en la multiterritorialidad, como nos van a decir Roa Hirsch y como nos van a decir Hirsch, Roa y Varés, ¿sí? En esta idea de multiterritorialidad que tiene que ver con la diversidad en los territorios, en la población, en las culturas, que ha ido apareciendo en las representaciones que ustedes compartieron respecto de las situaciones poblacionales en relación a las economías, a la organización de las economías familiares, a la migración, a la convivencia de culturas. Hay compañeros que creo que no están presentes, o sí están presentes los compañeros de Chaco, de Villa Ángela, que trabajan en la escuela número 124, Valentín Salteño. ¿Están presentes? Levanten la mano si hay alguno presente. Creo que vi que estaban. Bueno, esta es una escuela que viene captando mi atención, al menos personalmente, respecto. Mónica, ajá, me parecía Mónica. Sí, quédate un ratito y compartí. Ah, y María Soledad, me parecía que habían ingresado ustedes dos. Si quieren desmutearse un ratito y compartir de qué institución vienen ustedes y cuál es la característica que tiene esta institución. Bueno, primero buenas tardes. Con Mónica somos colegas en la ES número 124. Es un anexo en el que compartimos edificio con el nivel inicial y primario que funciona por la mañana y por la tarde es un secundario. Nuestra secundaria tiene en particular que funciona en una escuela, un edificio, que es una escuela cabecera de una colonia de Juan José Paso, así se llama, y por necesidad de los hijos y de los
pocos productores que quedaron en la colonia, hace ya más de 11 años se funda este secundario. Lo que nosotros tenemos de común es que funcionamos como otro secundario en la ciudad. Y tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de estar sobre una ruta. Más allá de que nuestros alumnos sí pertenecen a la zona rural, tenemos alumnos de 15, 20, 30 kilómetros, en el que, bueno, obviamente tratamos de andamiar su aprendizaje de una forma por ahí un poco más particular, en el sentido de que, obviamente, como son hijos de empleados rurales, la situación económica por ahí es un poco más complicada. Entonces, por ejemplo, no podemos enviar en un celular 12 materias de 2 o 3 hermanitos. Entonces, nuestra educación sí tratamos que todo el tiempo sea presencial al 100%. Los docentes, en particular, somos todos muy participativos en cuanto a el hecho de ir a nuestro trabajo por estas cuestiones, ¿no? Porque encima por ahí tenemos estos climas que son semanas enteras que llovizna, que llueve y demás. Y por allí nos llamaba la atención con las chicas que charlábamos la semana pasada en la escuela, cuando nos encontramos, que nosotros vemos que la mayoría de los colegas con los que por ahí compartimos estas aulas pequeñas en estas clases sincrónicas, todos tienen la particularidad de que están muy lejos, de que se van, de que se quedan. Y nosotros decíamos, no encajamos en la actualización, pero en el sentido de que nosotros nos veíamos como muy semejante al secundario de la ciudad en cuanto a funcionamiento. Sí tenemos, obviamente, la particularidad de que en estos 11 años tenemos conviviendo dentro del grupo de alumnos también de etnias. Hay una colonia Mocoy muy cerca de nuestra escuela. Entonces ellos, al estar muy alejados de Villa Ángela, eligen nuestro secundario. Y bueno, obviamente nuestra ciudad va creciendo y crece justamente en dirección al secundario, así que seguramente dentro de unos años vamos a tener ya dentro de nuestro cuerpo áulico tanto alumnos de zona rural como de zona de ciudad habitando completamente en el aula. Así que por eso nuestra escuela es muy particular en ese sentido. Obviamente que los chicos cuentan con muchos recursos dentro de la escuela, el equipo de gestión en ese sentido proporciona muchas herramientas. Tenemos inclusive todo lo que es conectividad, casi al 100% disponible para docentes y alumnos. Los chicos, en mi caso, que doy artística, por ejemplo, doy danza, los chicos pueden ver videos en sus celulares, en YouTube, ven TikTok, o sea, podemos usar muchas herramientas nuevas, novedosas, y no alejarlos tanto de lo que es la educación por allí en la ciudad, digamos. Darle ese panorama un poco más nuevo y obviamente siempre motivando que, bueno, la idea es que continúen estudiando, más allá que por ahí la realidad es un poco difícil, digamos. Bueno, gracias María Soledad y Mónica. Yo pedí un poco la palabra de las compañeras y vamos a ir alternando o rotando los turnos de palabra hoy, especialmente porque, bueno, para poner o permitir que este, que es un momento de encuentro, sirva para escucharnos, escuchar la manera en cómo cada uno pone su trayectoria en comparación con las trayectorias de los otros compañeros y compañeras. Y además porque me llamaba la atención debido a que en las narraciones que ustedes van haciendo, tanto en el Padlet como en las participaciones en los foros, hablan de esta situación entre la escuela sede y la escuela nexo, en la que yo no terminaba de entender muy bien si en la escuela sede solo van los estudiantes de etnia mocoid y en el anexo los estudiantes de las poblaciones criollas inmigrantes, o había una mixtura tanto en la sede como en el anexo. Eso era lo que no me terminaba de quedar claro, por eso les pedí la palabra. Claro, sí, en realidad en las dos escuelas, por ahí en la sede sí van muchos más chicos de la comunidad, porque está dentro de la comunidad. En cambio en la nuestra, que es el anexo, que bueno, por cuestiones burocráticas, políticas obviamente, compartimos director, vicedirector y secretaria, tenemos en común. En nuestra escuela sí hay estos dos tipos de Claro, alumnos. ahí se ve, claro, ahí podemos ver cómo la diversidad en términos poblacionales y culturales y la manera en que esa diversidad nos permite hacer vinculaciones con las trayectorias. Seguramente cada uno de los que está escuchando a María está pensando en la institución en donde uno está y bueno, y en lo que fue compartiendo. Pero para avanzar un poquito más con la clase, ahí viene otra compañera, Mónica. Em,
A ver, vamos a ir haciendo el esfuerzo de mirar cómo el modelo organizacional, es decir, cómo esta disposición de la que habla María, equivalente a las escuelas secundarias urbanas, no está presente todo el tiempo en las escuelas secundarias rurales, ¿sí? Es decir, el hecho de tener un edificio propio, no compartirlo con nadie más, tener el equipo o la administración y la dirección y la secretaría completo, tener un año o sea, cursos graduados a la par o sea, equivalentes a las escuelas urbanas. En general, venimos leyendo, y ustedes también podrán decir si esto es así, que los compañeros vienen de situaciones de pluriaño o de multiaño y de compartir. Esto es más frecuente lo que dice María, compartir escuela o edificio con otros niveles, eso sí, que nos permiten entender, construir y también, bueno, trabajar sobre el modelo pedagógico, es decir, sobre la oferta educativa particular, que es ahí donde nos queremos detener un poquito más después. La diversidad y la vinculación de esta diversidad con la trayectoria, también el trabajo docente, pensando en cómo cada uno de nosotros ha llegado a estas escuelas. Hay mucho de estas narraciones y relatos tanto en el Padlet como en los foros, es decir, cómo a muchos les toca la situación de trasladarse hasta los lugares, otros, los compañeros que preparan y están en la sede, no lo hacen. Entonces, a ver, poder mirar cómo la diversidad de las biografías, la formación escolar, van de alguna manera explicando o abriendo las perspectivas para bueno, que encontremos sentidos y significados en la educación secundaria rural, y sobre todo la pregunta de qué es lo pluri o lo multi, en esto de las secundarias rurales. En la clase de 7, volviendo un poquito para atrás, tomando impulso como para caer en la clase 8, hablábamos acerca de las redes y lazos, referenciando que, bueno, que la escuela está inmersa en cada realidad, entramada en esta comunidad, que ese estar entramado se traduce en la manera en que las familias se acercan, en que los estudiantes llegan, en que los docentes también tienen accesibilidad para llegar, y que esta accesibilidad a veces facilita y otras veces dificulta la presencia tanto de docentes como de estudiantes en las escuelas. Pero más allá de eso, en esa clase hicimos foco en la construcción de vínculos sostenidos y solidarios que permiten alojar y recibir para, bueno, para ver cómo termina desarrollándose esta dinámica en la que repensamos históricamente modos en que se han ensayado respuestas a cómo enseñamos y aprendemos en las aulas, atendiendo no solo a los desafíos que tenemos en cuanto a la accesibilidad, a la transitabilidad de los caminos o a la existencia o no de recursos, sino también las oportunidades que plantean lo pluri o lo multi. Queremos hacerles la invitación para que todo esto que forma parte de la cotidianidad y que a veces se entiende que es agobiante porque se reitera, porque se tratan de situaciones bueno, en las que nos quedamos un poco preocupados, ya sea porque no tenemos recursos o porque recibimos población que viene a la escuela a veces cansado, a veces saliendo de trabajar, porque las economías familiares en todas las regiones van a dar configuraciones diferentes de los destinatarios, ¿sí? A veces nos encontramos con los hijos de pequeños productores o de agricultores familiares o de peones rurales que participan junto con sus familias, ya sea de empleo fuera de su casa o de cuidado de niños dentro del hogar. Entonces, eso genera como situaciones particulares en las que a veces la escuela se demora, se queda alojando a esas subjetividades y dándoles el tiempo para que puedan aprender, ¿sí? Eh,
Hola Patricia, buenas tardes, gracias por presentarte. Entonces, teniendo en cuenta esas redes y lazos que hacemos desde la escuela, pero también pensando en cómo las escuelas van cambiando, o sea, el establecimiento y quienes estamos en los establecimientos también vamos cambiando a medida que el tiempo pasa. Es decir, porque la escuela no viene siendo la misma. Nosotros mirábamos la foto al principio un poco descolorida y en blanco y negro de Luis Iglesias y de Angelita Peralta Pino, que hicieron escuela rural en otro tiempo. Y fueron, y decimos y hablamos de ellos y los traemos amorosamente a la memoria porque son los que nos permitieron después, por lo menos acá en la provincia de Santa Fe, ir sembrando en el territorio aulas, escuelas e instituciones que en el caso de la secundaria van a ser auspiciosos porque en el 2008, cuando la provincia de Santa Fe continúa o le da forma a un proceso de expansión de las escuelas secundarias, que se venía dando un poco más lento a lo largo de décadas, eh, eso se realiza sobre instituciones que fueron creadas gracias a la presencia de estos precursores, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante retomar y recuperar cómo la construcción de redes, lazos y vínculos en algún momento de la historia ha permitido la emergencia, la construcción, la consolidación de una institución en esa comunidad. Y uno se pregunta siempre, bueno, ¿por qué una escuela en esa comunidad? Como dijo María, generalmente anteriormente el requerimiento venía de la mano de la necesidad de las familias de generar la posibilidad de que sus hijos y sus hijas tengan oportunidad de asistir a la secundaria. Probablemente si ustedes hacen un sondeo en las escuelas en donde trabajan con las familias, muchos padres y madres hayan asistido a la escuela secundaria o no. Entonces también tenemos que tener en cuenta cómo en las trayectorias y en las biografías de esos adolescentes y jóvenes con los que ustedes están trabajando, la situación de ser primera generación que asiste a la escuela secundaria es todo un acontecimiento familiar. ¿Sí? O sea, y en este sentido poder pensar, bueno, cómo la escuela, a pesar de todas, a veces todas esas dificultades que nosotros anteponemos para hablar de la escuela, como por ejemplo que los caminos se ponen intransitables con la lluvia, que a veces no tenemos conectividad, que se nos corta la luz, que no tenemos recursos, que muchas veces los adolescentes y jóvenes tienen muchas inasistencias o no tienen, qué sé yo, la conectividad en sus hogares para acceder al material con el que estamos organizando el trabajo pedagógico, pero sin embargo la escuela hoy está ahí garantizando la oportunidad y garantizando sobre todo el derecho. Bueno, en las clases anteriores estuvimos hablando un poco de la categoría de juventudes intersticiales, ¿sí? ¿Recuerdan el apunte de Hirsch? Ahora vamos a comenzar como el recorrido. El apunte de Hirsch, Varés y Roa, que nos hacen una muy buena recopilación de cómo, en términos de los estudios, ya sea de la sociología y de la antropología, nosotros podemos recorrer la construcción de ambas categorías, ya sea que nosotros en nuestra institución hablemos de adolescentes o de jóvenes, a la hora de hablar de la población destinataria. Y nosotros nos quedábamos particularmente con esta idea de cómo los estilos, bueno, la definición que proponen estas autoras, cómo estos estilos culturales con los que nosotros estamos trabajando hoy, haciendo redes y vínculos, son estilos culturales que vienen a sacudir un poco la estructura y al menos la mirada más convencional o tradicional que nosotros que también fuimos formados en otro tiempo, tenemos respecto a la enseñanza, al aprendizaje y al ser y estar en las escuelas. ¿Por qué? Porque he notado como en el foro, sobre todo de la clase 6, el planteo del uso del celular en las escuelas tiene que ver con esto, con estos estilos culturales y juveniles que nos vienen a desafiar, sobre todo a la representación que tenemos del ser docente y del dar clase, y al mismo tiempo hablan de adolescentes y jóvenes que se están reapropiando de una cultura, intentan darle su forma, lo cual nos habla de la multiplicidad de biografías, trayectorias y la diversidad que están presentes en los territorios y cómo esta idea de intersticio o esta categoría de intersticio
nos permite pensar en la pluralidad más que en la homogeneidad, ¿sí? Un poco discutiendo esta idea de la institución única o de que más allá de lo que dice María, de que somos una escuela igual que las urbanas, ¿sí? Seguramente, si ustedes se quedan un ratito en esta idea de interticio, pueden comenzar a ver cómo estas experiencias con las que vienen los adolescentes de la colonia pueden tener puntos en común con la de estudiantes de escuelas urbanas y otros que les permiten a ustedes encontrarse en la diferencia. Y vamos a hacer siempre hincapié en que esas diferencias la escuela tiene que tratar de trabajar para que no se conviertan en desigualdades. Por eso es importante esto que decía María, que la escuela está abierta, que es una institución a la que pueden llegar los adolescentes y las familias y que genera inquietudes para seguir aprendiendo. Entonces, bueno, en estas prácticas en las que cada uno va desarrollando la enseñanza y va tomando decisiones, hay rasgos que tienen que ver con la tradición de la escuela y de la escolaridad secundaria y hay otros rasgos que van tomando la forma muy particular del territorio y también de las y los docentes que están dentro de esa institución. Y esto nos invita a pensar los modos en que nosotros como docentes también vamos haciendo comunidad con nuestros colegas, es decir, cómo planificamos juntos, si articulamos o no articulamos, si tenemos experiencia o nos venimos animando o tenemos fortaleza en términos de sostener proyectos de interdisciplina o proyectos institucionales que nos permitan generar alguna feria, no sé, alguna muestra, algún festival, alguna kermés, en la que los jóvenes puedan protagonizarla, pero además mostrar todo aquello que aprendieron en las diferentes áreas. ¿Por qué? Porque, bueno, con esto tiene que ver justamente la propuesta de pensar en la interticialidad, ¿sí? En la capacidad que tienen estas nuevas generaciones, que lo que tienen de nuevo es que eh, vienen encontrándose con un contexto social, económico, cultural diferente del contexto que nosotros conocimos. Por definición, el capitalismo en el que nos criamos nosotros, bueno, hablo por mí que tengo 49 años y nací en el año 75, la manera en que el capitalismo organizaba, acumulaba y distribuía los bienes y en términos de trabajo, salud, educación, vivienda, vienen presentando diferencias en la actualidad, ¿sí? Entonces, esto seguramente nos permite explicar y entender mejor la novedad, ¿sí? La novedad es que el contexto también está cambiando y nosotros también cambiamos con el contexto. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo por tratar de ver cómo esos jóvenes se apropian o toman esas influencias y esos desafíos de esos espacios sociales que son limitados y van constituyendo también posiciones que les permiten a ellos discutir, cuestionar o poner entre signo de preguntas estas tradiciones que las autoras denominan como status quo. Entonces, bueno, nada, la invitación de la actualización es poder pensar en que estas condiciones en las que cada uno de ustedes está en la institución representa la posibilidad de pensar el aula desde la multiplicidad de elementos que en ella se plantean, pero también que los territorios son múltiples y esto va a permitir explicar la aparición de otras propuestas, ¿no? Más allá de que todos los que estamos acá compartimos algunas cuestiones en común. Trabajamos en secundaria rural o somos docentes, tenemos grupos de estudiantes a cargo, planificamos, nos hemos formado en un área específica de saber. Entonces, hay cuestiones que son comunes y hay otras cuestiones que son diversas. A mí siempre me gusta pensar respecto de la etimología de la palabra aula. ¿Alguno la conoce? ¿Han escuchado alguna vez a qué nos invita o de dónde viene la etimología de la palabra aula? Bueno, probablemente no. Cuando hablamos de aula, ¿en qué pensamos? ¿Sí? Cuando hablamos de un aula, ¿en qué pensamos? Dar clases, decimos, me voy a dar clases al aula. En general pensamos en un espacio cerrado, ¿verdad? Estamos haciendo referencia a un espacio
que se ha creado y que se ha construido, pero en realidad etimológicamente la palabra aula deriva del griego antiguo que significa patio, espacio abierto o atrio, y era generalmente el lugar de recepción de los señores de los filósofos y de los señores comerciantes, donde recibían a quienes venían de visita y ahí se ponían a conversar, a charlar y se daba prácticamente un intercambio. Es la escuela moderna la que va a tomar esta categoría o esta noción de aula y la va a transformar en otra cosa, o sea, va a producir una evolución semántica para referenciar a lo que hoy nosotros se nos viene inmediatamente a la cabeza cuando pensamos en el aula, que es en un espacio de encierro, ¿sí? Bueno, en las escuelas, en las secundarias rurales, no en todos los territorios las aulas están dentro del edificio escolar. ¿Por qué? Porque ahí empezamos a jugar con este rompecabezas que nos puede invitar a pensar en la diversidad. Porque los compañeros que trabajan en ese RTIC pueden pensar en que en la institución en donde ellos, en donde está la sede, las aulas en relación a esa sede están en otro espacio que es remoto. Y muchas veces el trabajo en esas aulas puede ser un trabajo a cielo abierto. ¿Mm? Estamos como más acostumbrados a pensar las aulas en relación al encierro, pero también la escuela secundaria en la ruralidad o en los espacios sociales rurales nos invita con más frecuencia a pensar el aula en relación al cielo abierto, es decir, al afuera, a todo lo que podemos hacer, por ejemplo, en la huerta, en la compostera, en la producción y en la fabricación de biogás, en el monte frutal, o digamos, las características que tiene la escuela en donde yo estoy. Por eso fíjense los interrogantes que elegimos. Buenas noches, ¿cómo estás, Laura? Fíjense los interrogantes que elegimos, ¿no? ¿Es la misma escuela en todos los ámbitos? ¿Tiene que ser la misma escuela en todos los ámbitos, en los espacios sociales rurales? Probablemente sí, lo que tenga que tener en común esa escuela es garantizar las posibilidades, oportunidades y derechos, respondiendo a las particularidades del contexto, pero también esa escuela va a tener diferencias porque ese contexto va a ofrecer contenidos que no necesariamente sean los mismos, ¿sí? Y ahí estamos pensando, por ejemplo, en la geografía, si yo vivo en Santa Fe, si vivo en el sur, en el norte, en la Cuña Boscosa, lo mismo en Tucumán, lo mismo en el Chaco, es decir, la geografía ahí me permite jugar más con las particularidades, con los que tengo cercano y lo que tengo lejano, o también en términos de cultura, o la danza, lo que es más propio y específico de un territorio en términos de cultura y de danza, y cómo la escuela lo crea, recrea y pone ese saber en relación con otros para plantear la diversidad. Por ejemplo, a ver, estoy haciendo como una generalización. Por ejemplo, lo que se espera es que en las escuelas rurales el arte vaya más relacionado con el folclore. ¿Por qué? A ver, ¿por qué esto tiene que ser así? ¿Tiene que ser así? ¿Es necesariamente así? Probablemente sí, pero puede ser de otra manera, ¿sí? Entonces esto fíjense cómo nos invita todo el tiempo a pensar a los docentes cómo organizo la práctica que tengo, pensando en las garantías de derecho, pero también pensando en el ofrecimiento de un panorama que le permita conocer a esos adolescentes y jóvenes otras formas de expresión cultural, otras formas de danza, otras formas también que tengan que ver con lo que ellos disfrutan, con lo que a ellos les da placer y con lo que a nosotros también nos da placer. Y podemos hacer un recorrido en términos históricos y conectar, qué sé yo, el chamamé, la chacarera, el folclore, el tango, que es un poco como más lejano y más, está como más vinculado a otras ciudades. Entonces, digo, ver cómo esta diversidad, sobre todo que se ve como un prisma precioso en el currículum, va tomando forma en la institución en la que yo estoy. Y puedo encontrarme con una docente que da clases en Jujuy, en, no sé, en Tilcara, en Humahuaca, en Tucumán, en Mendoza, que me dice, ah, mira, yo también trabajo folclore, pero el folclore que escuchamos acá
o trabajo otros géneros y ritmos musicales. A los pibes les gusta más el rock, les gusta más el pop y todas las formas que hoy tiene la música, pensando en que anoche fueron los premios Gardel, por ejemplo. A ver, ¿por qué se llaman premios Gardel y no se llaman, qué sé yo, premio Tránsito Coco Marola? Porque evidentemente una seña de identidad para Argentina constituye el tango, ¿sí? Entonces, bueno, nada, pensar en esto, si es que hay un solo modelo adecuado en términos pedagógicos. En términos organizacionales nos vamos a encontrar que tenemos una distribución de los estudiantes, puede ser por años, por grados o por pluriaño. Podemos compartir aula o no. Podemos tener alta rotación de docentes o no. La alta rotación de docentes a veces sucede en las escuelas que tienen la grilla, la caja curricular completa y todos los años y todas las aulas. Y esto también genera una dinámica que es particular y que invita a pensar en la multiplicidad de formas y modos en que se da, se concibe y terminan explicándose las condiciones que tiene cada territorio y que se imponen. Por ejemplo, acá en Santa Fe hay núcleos rurales que son pluriaños y hay otros que funcionan como una secundaria común. Pensando en esta idea también, no sé si recuerdan, en la clase en la que estábamos analizando la normativa, de la institución determinante, que plantea Acosta, la escuela secundaria urbana como modelo o espejo para pensar en la escuela secundaria rural. Y esto no siempre es así. Y las preguntas que van surgiendo y bueno, que ya las expuse básicamente. Sobre todo porque representan una discusión que tenemos los docentes en general y dentro del sistema educativo. ¿Cuáles son los contenidos comunes que tenemos que garantizar? Porque estamos hablando de los derechos de los adolescentes, los jóvenes, pero también cuáles son aquellos que tienen que ver con los intereses de ellos, con la particularidad del contexto, etcétera, etcétera. ¿Qué es responsabilidad de la escuela? Bueno, poder pensar en que esas prácticas en las aulas rurales tienen que de alguna manera operar como una aguja de crochet para atraer, enlazar y permitir el ingreso a las aulas rurales de esos saberes que están en la comunidad local. Hay una categoría que es la categoría de fondos de conocimientos que nos permiten revelar o testear aquello que en la comunidad es importante, es interesante y que circula como conocimientos a veces denominados ancestrales, tradicionales. Por ejemplo, les pregunto, ajá, a ver qué dice Patricia, la heterogeneidad, la particularidad. A ver, voy a tratar de leerlo desde acá. La heterogeneidad, la particularidad y el sentido de identidad en cada zona es lo que enriquece a la educación escolarizada y al mismo tiempo nos obliga a adecuarnos a los distintos contextos y sus nuevas demandas. Exactamente, tal cual. Por eso es importante bueno, que hagamos esta compartida. A ver, por ejemplo, en relación a los fondos de conocimiento, suponemos a veces que por tener ciertas características en el territorio en el que la escuela está, hay saberes que deben trabajarse y, por ejemplo, esto es así en términos productivos. Generalmente se espera que las escuelas secundarias rurales trabajen fuertemente la educación para la producción y el trabajo, ¿sí? Sin embargo, este es una finalidad que también está prevista para las escuelas secundarias urbanas o más urbanizadas. Y en todo caso, esos fondos de conocimiento comunitarios nos van a permitir a nosotros recuperar actividades tradicionales más vinculadas a la ganadería, a la agricultura, a la forestación, y o al uso y consumo de ciertas tradiciones, como por ejemplo las plantas alimenticias y medicinales, el reconocimiento del monte nativo, el reconocimiento de los árboles que están alrededor de la escuela, de la flora, de la fauna, etcétera, etcétera. Eso hace que la constitución del currículum tenga posibilidad de hacerse recuperando esos saberes que están valorados socialmente, pero en contraposición con aquellos saberes que tienen derecho los y las adolescentes y jóvenes a conocer. Por ejemplo, saberes de la cultura universal. También en este modelo de organización, en la escuela secundaria, en el aula, de acuerdo a cómo esté conformada nuestra aula,
tenemos que ir viendo cómo damos respuesta a los intereses, particularidades y demandas de los y las estudiantes, ¿sí? La propuesta de enseñanza tiene que permitirnos articular los saberes partiendo, especialmente partiendo de lo conocido, de lo cercano, de lo que tenemos alrededor, pensando en la disposición de los contenidos curriculares, es decir, en los planes de estudio, los diseños curriculares jurisdiccionales con los que cada escuela trabaja o con los núcleos de aprendizaje prioritario, si fuese el caso que alguna jurisdicción no tiene diseño curricular. Nosotros acá en la provincia de Santa Fe tenemos uno que ya tiene 10 años. En la festejada de cumpleaños tiene 10 años, la renovación del diseño curricular de la secundaria orientada ya tiene 10 años. Y en el momento en el que estuvimos trabajando en la reformulación, sobre todo para las escuelas secundarias, fue una discusión y puso en tensión esta representación de que las escuelas secundarias tienen que dedicarse o tienen que, la orientación de la secundaria tenía que estar dada por lo agrícola y lo ganadero. Y justamente una de las cuestiones que nosotros planteábamos era, ¿por qué no una escuela secundaria orientada en arte, en cine, en turismo, en ciencias naturales, en ciencias sociales, en biología? Y hay algunas que están de esa manera, que tienen esa orientación, o en educación física, por ejemplo, o en teatro. Algunas tienen esa orientación en los territorios y otras están como más vinculadas y tienen como la pregnancia de esta tradición que se espera que todo lo rural esté vinculado a lo agrícola. Y fíjense que cuando nosotros trabajábamos en una clase en el que analizábamos el caso de la colonia Pellegrini, ¿recuerdan? Creo que era la clase, a ver, ya les digo. Creo que era la clase 4. La clase 3 o la clase 4 estuvimos trabajando con el apunte de Adriana de Vila y Zenobi. Y bueno, y justamente ellas comparten que en Colonia Pellegrini el florecimiento del turismo es una colonia, Colonia Pellegrini es una colonia que está ubicada en los esteros de Liberá. Es una de las puertas de entrada en la provincia de Corrientes a los esteros de Liberá. Con la promoción se ha ido dando del turismo en nuestro país y en algunas regiones, en esta colonia empezó como a florecer el turismo y el turismo no de cualquier manera, sino el turismo agroecológico, ¿sí? Con una perspectiva más de cuidado, de preservación, de reconocimiento, de valoración del ambiente natural de lo que tenemos, sobre todo sabiendo que el acuífero guaraní es una de las reservas por no decir la reserva de agua dulce más importante que tenemos acá en Argentina. Y cómo la afluencia del turismo fue cambiando la conformación social de la colonia y también la economía de la colonia, animando a muchas familias a dedicarse al turismo, ya sea por ofrecer alojamiento, por ofrecer servicios como comida o paseos guiados o caminatas, etcétera, etcétera. Entonces, esa situación particular va haciendo que las comunidades en la ruralidad a veces no estén o vayan diversificando su ocupación o vayan permitiendo, posibilitando que los habitantes de esos espacios sociales diversifiquen su ocupación. Y eso de alguna manera tiene que entrar en los contenidos locales porque tienen relación con la comunidad y fíjense que en función de lo local, estas situaciones reales son las que nos permiten construir alternativas para diversificar las propuestas de enseñanza. Entonces no vamos a dejar de insistir en que en una comunidad o en las comunidades, en los espacios sociales rurales, las orientaciones en arte, en turismo, en ciencias sociales pueden estar presentes sin por ello contradecir las representaciones que las mismas colonias tienen y como forma también de diversificar la oferta curricular de la escuela. Porque bueno, nada, esta idea de diversidad que sobre todo en los últimos 15 años nos viene invitando a pensar cómo podemos reconstruir u ofrecer educación educación secundaria de calidad que garantice derechos, pero también
respetando un poco los deseos, anhelos y la proyección vital que van teniendo las nuevas generaciones, pensando en estas generaciones que son intersticiales, que nos vienen demandando otras cosas, que nos vienen demandando quizás la posibilidad no solo de ser empleados rurales en producciones primarias, sino también poder imaginarse otros escenarios para realizarse sin irse de sus comunidades. Fíjense cómo acá podemos pensar la categoría de arraigo desde la posibilidad de quedarse con un proyecto de vida en el territorio y que ese proyecto de vida pueda representar las elecciones que tienen los adolescentes y jóvenes y también pueda permitir diversificar y variar la vida de la comunidad, ¿sí? Pero también el arraigo entendido a veces como esta valoración del espacio en el que uno vino y al que uno siempre quiere volver, aunque esté lejos y en situación de migración, que por lo que estuve viendo en el foro, hay varias provincias en las que las situaciones de migraciones internas son como más frecuentes, más permanentes, e incluso estacionales, responden a una cuestión de la estacionalidad de las producciones, y eso también explican las altas y las bajas de matrícula a veces en las escuelas. Entonces empezamos el año con 10, a mitad de año se van un par, después de unos meses vuelven. Y esas son todas situaciones que los docentes, los equipos directivos en las comunidades, en los espacios sociales rurales resuelven, ¿sí? Resuelven y bueno, y tiene que ver con los desafíos también que aparecen. Para pensar algunas notas acerca de los pluris. En la clase que les vamos a compartir ahora, que es una clase escrita por Olga Sátera, pero antes de ir a esto, quiero recuperar de Roa Hirsch y Varés esta idea de generación que plantea Karl Mannheim, que es un sociólogo húngaro, pensándola en relación de nuestra propia situación como docentes. Digo, nosotros, los docentes, proponemos, promovemos y sostenemos el diálogo, es decir, la educación a través del diálogo, del encuentro con el otro desde la palabra, mediado por la palabra, y mediado por el vínculo que nos posibilita la palabra. Y quiero compartirles esta idea de generación que tiene que ver o sea, con la característica que tiene un grupo social en base a lo que comparte en un mismo tiempo, por un lado, pero además la vinculación entre distintos grupos de edades que dan relaciones intergeneracionales. El autor subraya la importancia de este ser con otros que conlleva el concepto de generación, ligado al ritmo biológico, pero también a compartir un mismo ámbito histórico y social. A mí me resuena siempre esta cuestión del ser con otros, porque nosotros también somos portadores, los docentes y las docentes y los equipos de educadores en las instituciones rurales, de una historicidad y de una temporalidad que nos atraviesa. A veces, bueno, nada, para pensar un poquito en esto, en nuestra propia biografía, en cómo nosotros llegamos con los mandatos más propios de una generación y hoy nos encontramos frente a otra que tiene otros modos de vivir, sentir y apropiarse en el mundo, de ser y estar en el mundo, perdón, absolutamente atravesados por las pantallas, por la virtualidad, y que nos desafía evidente y claramente porque marcan otras tensiones en el aula rural. Marcan otras tensiones en cualquier aula, es decir, el uso del teléfono, el uso de los celulares, están presentes como preocupaciones, ya sean docentes de escuelas urbanas o en docentes de escuelas rurales. Y yo pensaba en esto, ¿no? En Claudia y en Constanza, que compartían en el foro de la clase 6 dos notas que son contrapuestas en relación a poder pensar que la escuela, como dice Silvia Bleismar, tiene que ayudar a producir subjetividades, no solo para
reproducir conocimientos y no solo para memorizar conocimientos, sino también para crear conocimientos y que ese conocimiento tenga un sentido, ¿no? O sea, y que los jóvenes puedan verse a sí mismos, los adolescentes jóvenes y nosotros también podamos recuperar y entender nuestro sentido creador, ¿no? La capacidad de crear que tenemos los seres humanos. ¿Qué sucede en la escuela, en las escuelas secundarias rurales como espacio de llegada de estas nuevas generaciones? Que nos están invitando a ser de otra manera. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cedemos ante el impulso de que usen el celular todo el tiempo o vamos poniendo límites? ¿Cómo hacemos, cómo regulamos esa situación? Corriéndonos de la realidad de los compañeros que trabajan a partir del modelo del CRTIC, ¿sí? Pensando en una escuela secundaria ubicada en un espacio social rural que tiene la característica de que tiene conectividad, a veces es la única que tiene energía eléctrica, y eso se constituye en un atractivo especial para los y las adolescentes. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con ese escenario? Claudia Flores, en el foro de la clase 6, los invito particularmente a volver a ese foro, a recorrer lo que los compañeros dijeron, a encontrarse con otros relatos de otras realidades también, y a intercambiar entre ustedes, ¿sí? Ella hablaba de las desigualdades del acceso a la tecnología, planteaba específicamente la situación que tienen en la escuela secundaria en la que ella está, la desigualdad tecnológica como una restricción. Sin embargo, Constanza Moreno Luján planteaba el uso excesivo del celular como un desafío para el equipo docente, ¿sí? Fíjense, en uno falta la tecnología y en el otro está y se usa de un modo en que desafía la organización y el modelo pedagógico de la escuela secundaria. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esto en las aulas? Que afortunadamente hay como consenso en las escuelas de intervenir. Entonces, bueno, revisitando algunas primeras notas acerca del pluri. Fíjense cómo aparecen problemáticas y situaciones que también están en las escuelas más urbanizadas, ¿no? Como el uso excesivo de las nuevas tecnologías. Bueno, acá Santa Fe, y Franco puede contar un poquito de esto, Santa Fe tiene una normativa que es la ley 12.686, que en el año 2006 prohibía absolutamente el uso de celulares, pero a todo el mundo, a los estudiantes, docentes, directivos, personal no docente, en las aulas. Hoy se flexibilizó y se busca el uso del celular como dispositivo pedagógico, ya sea para, no sé, usarlo como calculadora, para búsqueda de bibliografía y material, etcétera, etcétera. Y fíjense que nosotros estamos hablando de escuelas secundarias rurales mediadas por las tecnologías también, ¿sí? Entonces fíjense como un mismo elemento que es el uso de las tecnologías nos va a dar modelos pedagógicos diferentes de acuerdo al territorio en el que nos ubiquemos. Y esto también nos lleva a pensar en cómo las nuevas ruralidades o la neoruralidad plantea esta idea de multiterritorialidad, ¿sí? Entonces, en la clase 8 que les vamos a cargar mañana, que es una síntesis, un resumen, hay algunas primeras notas para pensar en el plurigrado, ¿sí? Pensar en lo que compartimos, y esto implica compartir mucho más que el aula como espacio educativo. Significa o supone compartir el resto de los elementos de la práctica educativa. Ahí Santos hace referencia a siete, perdón, vamos a tomar un autor que nos permite mirar 7 elementos de la práctica educativa, pero también no queremos dejar de lado el desafío que es pensar en la formación inicial que cada uno de nosotros tuvo. Levante la mano quién estuvo o quién cuando estudió para profesor de secundaria, de la disciplina que haya estudiado, recibió formación para trabajar en la ruralidad. Levante la mano. ¿Alguno que pueda decir yo? Nosotros en el profesorado en el que nos formamos, tuvimos formación, tuvimos un seminario, hablábamos de la modalidad, de la modalidad rural. Ninguno. Bueno, esta es la situación común, o sea, nos vamos formando por las referencias biográficas, es decir, fuimos nosotros alumnos de una escuela rural, pasamos por la escuela rural porque vivíamos en un espacio social rural, o nuestro primer ingreso al trabajo, nuestra primera experiencia laboral fue en la ruralidad. Igual les cuento que si van al Padlet hay un compañero que ha compartido aparte un recurso genial que trabaja en un instituto formador docente acá. Maximiliano Prieto, si lo pueden ir a ver, compartió, ellos sí, en ese instituto de formación docente,
trabajan la modalidad rural específicamente, pero es una vacancia, o sea, la formación rural en la modalidad rural constituye una vacancia casi en el 90% de las instituciones de nivel superior de nuestro país. Entonces, fíjense qué acertada esta expresión de Speleta respecto de cómo a veces nuestra propia biografía escolar y nuestra trayectoria explica estas dificultades con las que nos vamos encontrando y la manera en que le podemos o no hacer frente. Nosotros estamos formados en la representación de que en la ruralidad la escuela funciona igual que en los espacios sociales urbanos. Y bueno, y esto no es así, ¿sí? En esa clase se van a encontrar con 7 notas que nos permiten caracterizar el plurigrado, ¿sí? De Anthony, que tomamos particularmente de Anthony Zavala. Hay muchos autores, y esto se lo dejamos también en la clase, en la bibliografía, para que ustedes después con tiempo puedan recorrerla. Pero bueno, nosotros por una cuestión de organización preferimos quedarnos con Zavala, ¿sí? En primer lugar, la organización social del aula multigrado, perdón. Esto refiere a la forma de estructurar la distribución de los alumnos en el aula, ¿sí? O sea, a cómo podemos organizar la dinámica del grupo. Sobre todo teniendo en cuenta que podemos trabajar con el grupo total o dividirlos según el año, o dividirlos en función de las comisiones de trabajo, los temas, las asignaturas. Hay alternativas que invitan a pensar en una asistencia más individual, de acuerdo al caso, y hay otras que nos permiten organizar comisiones de trabajo en ciertas áreas. Las relaciones interactivas remiten a considerar, bueno, un poco el lugar del docente y del alumno, y las relaciones que se establecen entre docente-estudiante y entre los estudiantes y los directivos, es decir, la manera en que la comunicación fluye, los vínculos afectivos, cómo especialmente trabajamos en el fomento de la autonomía. Algo maravilloso que sucede en las aulas rurales es una acentuación en el desarrollo de la autonomía, la autoorganización, el trabajo en grupos, el aprendizaje de manera más colectiva y a partir de discusiones, porque el docente, por una situación de realidad, delega responsabilidades y esto termina generando un impacto bastante interesante en todos los egresados de la modalidad rural. La distribución de los espacios, también la distribución de los espacios y tiempos, y esto nos invita a pensar en, bueno, en cómo son las situaciones en las aulas en las que nosotros estamos. Sobre todo para aquellos que trabajan en 2 o más instituciones, ¿sí? Algunos compañeros tienen esta situación de alta rotación, es decir, tienen una sola materia en más de una institución, y otros no. Tienen concentrada la carga horaria en una institución y eso también permite una organización del trabajo personal del docente, eh, bueno, que se vive y se va llevando y se va capitalizando de modos diferentes. Los materiales curriculares y los recursos didácticos, ya sea aquellos que tenemos como aquellos que faltan, que necesitamos, que nos vendría bien tener, los instrumentos de evaluación que vamos creando en función de las propuestas de enseñanza y la organización de los contenidos en diferentes modalidades. Sobre todo pensando en esto que ahora tenemos como novedad, especialmente la mayoría de las escuelas a partir de la pandemia, pero también otras escuelas por una cuestión de accesibilidad, ¿sí? Sobre todo esto de cómo funciona la virtualidad, si lo proponemos de manera sincrónica, asincrónica, qué características imprime la organización del material, cómo trabajan los equipos docentes preparando estos materiales, cómo trabajan los compañeros que a su vez funcionan como tutores o como nexos o como coordinadores en los anexos, y que bueno, que tienen que ver de alguna manera con esto. Generalmente miramos la primaria o miramos la escuela primaria porque es el modelo. El modelo de la escuela primaria es aquel en el cual se basa la idea o la representación que nosotros tenemos. Es más sencillo cuando nosotros fuimos a una escuela rural y trabajamos en situación de plurigrado o pluriaño, y se vuelve más desafiante cuando nosotros transitamos la escolaridad en una escuela urbana graduada.
Porque esto al momento de organizar sobre todo el modelo pedagógico nos plantea algunos desafíos. Bueno, en esta clase también queremos, muy a vuelo de pájaro, pensar en los supuestos pedagógicos y didácticos en los que se apoya el sistema escolar, y esto lo tomamos de Flavia Terici. Por un lado, el cronosistema, es decir, la organización de los tiempos, los espacios, los recursos, que tomamos en general de este modelo de institución determinante o el aula estándar, es decir, tenemos como más facilidad para organizarnos en un aula en el que están coincidiendo los estudiantes de la misma edad, que cursan el mismo año y que tienen que ver los mismos contenidos. Se plantean desafíos y preguntas, y esto da lugar a modelos pedagógicos diferentes cuando tenemos el pluriaño, que es en general el modelo que fue adoptándose por lo menos para el ciclo básico en la mayoría de las escuelas, ¿sí? La descontextualización de los saberes que la escuela enseña, es decir, la escuela, bueno, la escuela trabaja con esta tensión entre contextualización y descontextualización que hablábamos o mencionábamos anteriormente en relación a los fondos de conocimiento que están presentes en las comunidades. Por un lado, la demanda de enseñar saberes básicos, saberes comunes que permitan la movilidad horizontal y vertical de los estudiantes dentro del sistema educativo. Por ejemplo, un estudiante que se muda de la provincia de Misiones a la provincia de Santa Fe, o de la provincia de Santa Fe a la provincia de Tucumán, tiene que tener una base de contenidos que le permita continuar sus estudios secundarios en la escuela en donde vaya. Entonces, hay saberes que son generales, como que hay un acuerdo, están los núcleos de aprendizaje prioritario que nos permiten pensar en cuáles son estos saberes, pero también dentro de estos núcleos de aprendizaje prioritario hay saberes que están como por fuera del contexto en el que nosotros estamos, porque vemos, qué sé yo, si estamos en un espacio social rural, vemos procesos de industrialización, vemos la geografía de otras regiones y la geografía del mundo, porque también la escuela tiene que garantizar el acceso a los saberes y a los conocimientos para que este estudiante pueda producir su subjetividad, pero además también reconocerse como productor y constructor de saberes. La presencialidad, la manera de poner los saberes que antes estaban encerrados en el aula y más en un cuerpo a cuerpo entre el docente y un grupo, hoy está atravesado particularmente por la virtualidad, que viene dando una respuesta muy interesante, muy creativa a las garantías de derecho de los jóvenes y los adolescentes en el territorio, y también de sus familias y de los docentes. Pero ponen siempre, no, instalan siempre la tensión, perdón, de que, sobre todo en esto, ¿no? Que nos pasa a los docentes, que pensamos que siempre que yo estoy hablando el otro está aprendiendo, y ahora mismo quizás que eso ni siquiera está sucediendo, porque muchos de ustedes ya están aburridísimos de escucharme a mí hablar, pero vieron como que se da esta tensión entre que los docentes creemos que siempre que estamos hablando el otro está o tomando nota mental o está apuntándose a algo como para seguir. A veces esto no sucede, ¿sí? O sea, la presencialidad puede o no garantizar que el aprendizaje suceda. Lo mismo pasa con la virtualidad, ¿sí? Porque a la virtualidad hay que acompañarla, y hay que acompañarla muy bien. Incluso el compañero que está acá de Río Negro, que creo que está a cargo o trabaja en la sede, nos puede contar respecto de las tensiones y las preguntas que tienen como equipo de docentes. Y también esto de la simultaneidad, no solo en términos de que estamos todos en el mismo aula, sino en términos de la enseñanza. Esperamos que dentro del año calendario aprendan los contenidos que se esperan para un primer año, para un segundo año, para un tercer año. Y a veces esto entra en tensión con el ciclo, por ejemplo, con el ciclo básico y el ciclo orientado. Si nosotros como docentes nos permitimos jugar con el tema de las competencias y los saberes para cada ciclo, a veces eso da lugar a formatos más flexibles, ¿no? Y bueno, y enriquecer los aprendizajes de un primer y un segundo año que están estudiando y aprendiendo juntos. Entonces, estas son como características que nos permiten pensar, y le dejamos la invitación para que miren otro video de Flavia Terici, que seguro que lo va a explicar mucho mejor que yo, respecto de las aulas heterogéneas. Bueno, hicimos un recorrido como muy abuelo de pájaro, pero me gustaría que ahora conversemos un ratito
pidiendo la palabra, abriendo el micrófono, teniendo en cuenta aquello que ustedes fueron encontrando en las exposiciones que hicimos en las clases anteriores, en la lectura de los marcos teóricos, que a ustedes les hayan dado alguna pista, alguna referencia con la cual quieren conectar sus prácticas docentes en las aulas rurales. Venimos trabajando con esta pregunta de, bueno, ¿cómo caracterizarías tu territorio? ¿Qué elegís para mostrar? ¿Cómo son las biografías y trayectorias? Pero ahora el ejercicio que les pido un ratito, tomemos un ratito para pensar, bueno, ¿cómo caracterizo el aula en la que yo trabajo? Y qué, digamos, qué de esa caracterización elijo para compartir ahora en la apertura de micrófono, en unos 2 o 3 minutitos cada uno. ¿Qué les parece? ¿Podemos hacerlo? ¿Quién se anima? ¿Algún audaz que quiere abrir el micrófono y compartir? ¿Qué características tienen las aulas en las que ustedes trabajan? Pregunto, ¿trabajan todos adentro de un aula? ¿Sí? ¿Alguien trabaja en otra situación? O sea, ¿alguien tiene que organizar su práctica en relación a otra situación? Por ejemplo, armar contenidos para que otros trabajen dentro del aula. Ajá, esos pulgares, tan re expresivos. Da cuenta que estoy con los adolescentes con los que ustedes trabajan. Digo que no es tan sencilla la comunicación mediada por pantallas, ¿sí? Eh, a mí siempre me gusta pensar en la didáctica de los entornos virtuales. Porque en pandemia tuvimos como un sacudón los docentes que estábamos más habituados a esta situación de la presencialidad, ¿no? Y la didáctica de los entornos virtuales realmente invita a pensar sobre todo en esto que estamos haciendo acá, pero creo que lo podemos sostener. Ajá, Daya, ¿querés contar qué significa trabajar en el comedor de la escuela? ¿Te animás a abrir el micrófono y contarlo? A ver, contar algunas notas. ¿Qué significa? Hola, Hola, Daya. ¿cómo están? Bueno, les comento, yo soy de Gancedo, capital del Meteorito, estamos acá con límite de Santiago del Estero, y bueno, pertenecemos en realidad es la sede de Capdevila, de la E 199. A nosotros estamos a 25 kilómetros más o menos de lo que es la localidad de Gancedo, y la escuelita donde nos prestan para desarrollar lo que es ese RETIC tiene 2 aulas y lo que es el jardincito. Y después tiene un espacio grande donde es el comedor, donde los chicos desayunan y almuerzan y meriendan. Porque lo que es la zona, la parte de primaria, tienen albergue y si bien asisten los chicos de las zonas rurales, esa escuelita está encargada como de buscar a los niños más vulnerables del pueblo y entonces están de lunes a viernes viviendo ahí. Entonces se aseguran de que tengan un almuerzo, un desayuno y, y bueno, las comodidades que necesitan. Cuando yo arranqué el año pasado, bueno, me presento con la directora, yo ya la conocía porque tuve que hacer mi residencia en esa escuela, y bueno, me comentó que la profe anterior trabajaba en la parte donde los chicos almuerzan y desayunan, digamos, en la parte que es el comedor de lo que funciona la escuelita. Y bueno, nos toca, yo desarrollo de primero a quinto año con los chicos de SRTIC y tengo una matrícula de 12 alumnos, pero la mayoría hace virtual, ya que están trabajando como maquinistas, con los animales y eso. Entonces, mayormente somos 3 o 4 nenes los que asistimos, que asisten conmigo, digamos, a clases. Y bueno, por ahí se complica porque tengo un alumno que tiene problemas con aprendizaje, no tiene comprensión lectora, no tiene un razonamiento. Entonces como que todo el tiempo tengo que estar encima de él y por ahí descuido a los demás chicos que están en cuarto y en quinto año, por ejemplo.
Pero bueno, tratamos de hacerlo llevadero, de charlarlo. El otro día los profes nos habían enviado libros para que practiquen lectura, así que salimos al patio y estuvimos leyendo ahí también. La semana pasada también vino el equipo interdisciplinario de nuestra región a verlo, a mi alumno que tiene problemas con el aprendizaje y eso, así que lo estuvieron evaluando y ahora quedaron en pasarme otro tipo de planificación para que yo pueda trabajar con él. Bien. O sea, y Daya, vos trabajás, o sea, ustedes están en simultáneo con el funcionamiento del nivel inicial, ¿verdad? O trabajan Eh, en ¿Cómo? otro turno, ¿no? No, es así, la escuelita de las víboras es tipo jornada completa, arranca a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ajá. Como ellos tienen el albergue que quedan de lunes a viernes ahí, los niños del jardín, ellos sí, hay 2 o 3 que son del pueblo y después hay unos 3 o 4 que son ahí del campo, y a veces los traen los papás, que los traen en moto, por ahí llegan un poquito más tarde porque hace mucho frío, y trabajamos por separado, pero el tema es que a la hora de los recreos, de los almuerzos, y eso Hay siempre compartimos. convivencia. Pero los Y que se quedan también, los que se quedan en el albergue son los de secundaria, no, solamente primaria. solamente primaria. Sí, Claro. Bueno, pero la mayoría de los chicos que están en secundaria eran alumnos de esta escuela primaria. claro, claro. Y Bueno, fíjense, ajá, tengo, por ejemplo, 2 alumnos, que una está en 5.º y Santi, que está en tercero, que es el nene que vinieron a ver la semana pasada el equipo interdisciplinario, que ellos son hijos de la señora que trabaja en esta escuela, que es la que le cocina, le hace el desayuno, y a su vez tienen hermanitos también ahí. Y ellos vinieron, o sea, fueron a esa escuela. Así que claro. totalmente en mi aspecto, en este caso, es como una segunda familia lo que es la escuela, porque uno va, te encontrás con muchas realidades diferentes, hay nenes que si no están en la escuela no almuerzan, no comen, y entonces como que uno Sí. está pendiente. Ahora, por ejemplo, ayer vinieron los padrinos sanmartinianos de Buenos Aires, que Mm. son los que le traen a los chicos de la primaria y del inicial útiles, libros, información sobre lo que dejó San Martín, les traen uniformes, les trajeron alimentos no perecederos, muebles, cosas que los chicos necesitan, heladeras y 2 cocinas también donaron. Así que súper contentos y los chicos cada vez que vienen ellos es una locura tremenda. Es que es una ocasión de fiesta. Bueno, esto que compartiste, gracias Daya por compartirlo. A ver, nos permite analizar la complejidad que introduce la simultaneidad del Tal trabajo. cual. A ver, ya sea que compartimos el edificio con otra, ya sea que compartimos... entra mi bebé chiquitita, que yo tengo una bebé chiquitita. Adolescente. Ya sea que compartimos el edificio con otro nivel o también, a ver, y también compartimos espacios y tiempos. Y eso da como muchos resultados, da como muchas posibilidades a la hora de pensar cómo trabajamos los y las docentes, ¿no? Porque a veces hay proyectos en común con la escuela primaria, con el nivel inicial, a veces no necesariamente. De acuerdo a cómo nos vayamos moviendo en el territorio, cada territorio va a ir dando, o sea, nos va a ir mostrando las distintas posibilidades que tienen que ver también con la cantidad de años que hace que las instituciones conviven, la cantidad de años que hace que a veces hay un elemento que motiva o moviliza la construcción de algún proyecto, a veces viene de la mano de un plan, de un programa o de la aparición de padrinos o de la presencia de estas personas, ¿no? Y que nos invitan o nos desafían a los docentes a pensar, bueno, ¿cómo programo? ¿Cómo programo para un curso en el que tengo solo 3, pero de esos 3 uno tiene dificultades, tengo que tener una asistencia como más cercana, un seguimiento que a mí me exige como docente más atención? ¿Qué hago? ¿Lo atiendo, descuido los otros? ¿Atiendo? A ver, ¿se dan cuenta cómo va apareciendo la diversidad tanto de la planificación del currículum como también de los estudiantes que hace la singularidad? Ustedes, estoy segura que si cada uno de ustedes abre el micrófono van a aparecer otros elementos que también nos permiten testimoniar esta singularidad. ¿Alguien más quiere compartir
¿Alguna perspectiva en torno al trabajo docente? Bueno, en la clase 8, Bien, a mí lo que, sí. disculpa, buenas noches, lo que me llama mucho la atención y durante mucho tiempo me estuvo haciendo ruido es la palabra planificación. ¿Cómo llevamos a cabo esa tarea, no? Por ejemplo, yo soy un docente recién egresado y me encuentro con la particularidad de que mi primer trabajo es en zona rural por mi elección, pero cuando llego me doy cuenta que entre los tiempos del docente, que se solicita el docente nuevo hasta que llegue el docente nuevo, se perdió medio año y es avanzar una aula heterogénea, digamos, en un contexto que es muy difícil y poder hacer una planificación curricular que te debería llevarse en un año y se lleva mucho, en mucho menos tiempo. Eso me parece como mi mirada, mi perspectiva, lo que yo me encontré, la dificultad más grande que yo me encontré. Y tiene su razón. Quizás no debería verse así, pero en esta zona donde yo trabajo, específicamente San Salvador de Jujuy, los docentes lo que hacen, no en todos los casos, en algunos casos, es que van a jubilarse en los lugares donde tienen mayor zona desfavorable. Y eso precisamente hace que se haga un retroceso muy grande en los chicos, porque no se enfoca en la educación de los chicos, sino más bien en una posibilidad laboral, posibilidad que les beneficie a ellos. Entonces, ese es como que mi problema al encontrarme mi carácter, lo que me caracterizó, el entrar en un llamado casi, se pasaron todas las instancias, yo logro entrar y me doy cuenta que mi planificación, que se debería llevar en prácticamente en 8 meses, la 8 tengo que meses. hacer en 4 o en 3. Y contando con todo eso, con todo el escenario rural, que es lo que venimos viendo en el curso, digamos. Esa es Claro, mi claro, problemática. Vicente. A ver, ¿y esto te sucede todos los años, Vicente, o es una situación de ahora, de este momento, que tiene que ver con que vos egresaste? ¿Hace cuánto tiempo que egresaste, Vicente? Yo egresé el año pasado, pero sí, da la casualidad que en los dos lugares en los que trabajo pasa esto, Te pasó, que, te que, encontraste con esta reiteración, digamos. claro, que en los dos lugares se fue un profe y en otro se abrió y pasaron muchos llamados hasta que se pudo cubrir el cargo y eso los atrasa a los chicos. Claro. Bueno, Y da la casualidad en que primer son en lugar, zonas rurales. ajá. Perdón, ¿dijiste algo, Vicente? No, no, nada, era como caracterizar que toda esta situación se da en zonas rurales, ¿no? Bueno, en primer lugar, qué bueno que vos estás ahora ahí. Y qué bueno que vos arrancaste tu participación diciendo que elegís estar ahí. Esto a mí me hace pensar, y ojalá sea así, que te vas a quedar muchísimo tiempo más ahí. O sea, esta es una circunstancia de este año, seguro que te atraviesa y te desafía un montón, porque es cierto, ahí aparece estas tensiones que plantea Terigi entre lo que introduzco en el currículum y lo que dejo afuera, pensando en la tensión, lejanía, cercanía y aparte pensando en la tensión que el tiempo imprime, el calendario escolar. Pero bueno, estoy segura, Vicente, que lo vas a poder resolver y lo vas a poder resolver muy bien. Sobre todo si trabajas, por ejemplo, ¿en qué situación trabajas vos? ¿De pluriaño o tenés las aulas graduadas? ¿Primero, segundo, tercer año? No, es digamos, se podría decir en un diseño curricular normal, pero en un calendario especial, en un lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que por las inclemencias de clima Ah, se cuenta con un periodo de verano o sea, y ustedes ahora, el receso de invierno, ¿cómo lo tienen? lo tenemos ahora, comenzó el 6 Ah, de junio y bueno, que serían las clases y después vienen unas semanas de mesas y ahora estaríamos en lo que sería la plena vacación. claro, claro, claro. Bueno, bueno, muchas Pero gracias. independientemente de esto, en el otro lugar que trabajo no se da esto, es un calendario común, Ah, pero bien, también se da que es una zona rural, que alejada, que tiene otros tipos de inclemencia. Tiene una zona desfavorable, que es lo que se llamamos aquí, o lo que se llama también zona de frontera. claro, Algunos claro, docentes claro, sabrán. escuelas de frontera. Ajá. Bien, ¿alguien más que quiere compartir algo respecto, alguna nota respecto de algo que distingue su trabajo en el aula donde está?
Bueno, mientras alguien se arma de valor, les cuento que en esta No, clase, que... Dale, Franco. sí, sí, Dale, dale. terminó nomás, profe, después lo veo. Iba a decir simplemente que en esta clase, en la que escribe Olga Sátera es la referente del proyecto 7, que es el proyecto de itinerancia con el que en la década del 90 se comienzan a lo largo y a lo ancho de nuestro país como ahí vamos a vivir un momento de expansión del sistema educativo, sobre todo en las secundarias de modalidad rural, ¿sí? Esos proyectos van a tener diferentes maneras como de darse en el territorio. Acá en la provincia de Santa Fe funcionaron durante casi 10 años los docentes que itineraban, más o menos en una similitud con lo que plantean los compañeros que trabajan actualmente con SRTIC, ¿sí? Había una escuela sede y los docentes itineraban en los anexos designados, en los que estaban designados. En el 2008, a partir del 2008, al menos en la provincia de Santa Fe, se reconvierte la itinerancia y aparecen los núcleos rurales de educación secundaria y algunas escuelas secundarias se crean. Así que bueno, nada, esta cuestión de pensar en cómo la escuela secundaria fue dando y revelando el trabajo y los haceres y las decisiones en políticas educativas, en términos de pensar el aula, nos invitan a identificar aquello que nosotros hacemos efectivamente como docentes. Recién Víctor hablaba de la planificación, ¿no? De lo desafiante que es la planificación, sobre todo cuando uno llega con un recorte de tiempo especial. Sin embargo, creo que todos los docentes apuntamos a la búsqueda de autonomía creciente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y esto en el modelo organizacional y pedagógico de las escuelas secundarias rurales tiene una oportunidad extra, ¿sí? A veces porque necesitamos que un estudiante avanzado nos dé una mano, adoptamos el modelo de monitor, es decir, alguien que acompaña más de cerca el proceso de otros. Como decía Daya recién, yo tengo que encargarme más de una persona y fíjate, Daya, que si vos pudieses delegarle o compartir esta responsabilidad con alguno de los compañeros, tu trabajo o tu percepción también cambiaría. La construcción, otra de las categorías, va a decir Francesco Tonucci, que suceden en las secundarias, en las escuelas rurales, es la construcción de valores cooperativos, porque cuando trabajamos de manera más cercana en una situación de grupo reducido, es más posible, pero solo si se trabaja con esa intención, porque no sucede porque sí, es decir, solo porque estemos en grupo no aprendemos a trabajar en grupo, tiene que existir la mirada del docente que vaya coordinando, acompañando, mediando, sobre todo resolviendo cuestiones escaramuzas que a veces se dan cuando trabajamos sentaditos codo a codo con otra y con otro. La diversidad de intereses, tenemos más posibilidades u otras posibilidades más concretas, más reales de dar como atender o dar respuestas a la diversidad de intereses. Y también mirar qué es lo que necesitan ellos y cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos de atender. Entonces vemos que en las aulas rurales van como dándose estas historias mínimas, pero que no son pequeñas, o sea, no son historias que tienen que ser empequeñecidas en términos de decir, ay, mi escuelita es tan linda porque tiene árboles, sino porque en esas historias mínimas se entretejen otros procesos que tienen que ver con la autonomía, la capacidad de autoorganización, la capacidad de decidir y de ir acompañando el proceso quizás de un compañero o compañera, que se van desarrollando en la escuela a lo largo de un tiempo y no solo en situación particular. Estas son las experiencias que trascienden y que nos permiten explicar a veces por qué los egresados de una escuela rural vuelven a esa escuela. Ya sea vuelven como padres, y no necesariamente porque no tienen otra institución u otra oferta, sino porque hay algo ahí en el orden de la referencia afectiva que los invita a volver. Los invita a volver porque el tiempo y la manera en que se organizaban los aprendizajes ahí hicieron de esas personas algo
algo más, le ofrecieron algo. Sobre todo esta característica dada por la posibilidad de acompañar individualizadamente los aprendizajes dentro de los grupos escolares. Es algo muy interesante en la perspectiva en la que nosotros invitamos a mirar el trabajo docente. ¿Sí? Bueno, Franco, si querés compartir lo que ibas a decir. Bueno, buenas noches para todos, para vos también, profe. Nosotros en esta zona, compartiendo un poco lo que ibas diciendo sobre que nosotros acá, las escuelas rurales, no sé si se me escucha bien. Bien. Eh, Nosotros tenemos los núcleos rurales y que en la mayoría de los casos son pluriaños. Para la mayoría de las materias, salvo algunas más específicas, eh, se va compartiendo aula, ya sea primero, segundo, tercero, cuarto, cuarto, quinto, o tercero, cuarto y quinto. A veces, depende de la escuela, puede ser el primer año solo. O van por eso digo, depende de la materia, pueden estar solo los chicos o pueden estar compartidos. Y bueno, la experiencia que voy formando después ya de 2 años de estar acá, eh, puedo decir que en algunos casos se trabaja muy bien, porque si la materia es compartida, generalmente se puede ir dando una base. A veces, bueno, desde mí personalmente, yo no trato de que los chicos, ya sea porque están en tercero y otros que estén en cuarto, tengan que dar el mismo contenido. Trato de que generalmente ir viendo lo de la currícula. En mi caso, como soy de geografía, el tercer año tiene que dar todo lo que es Argentina, cuarto año tiene que dar todo lo que es mundial. Trato de separarle los temas, Bien. pero últimamente me estoy dando cuenta que se me está complicando bastante, profe, por el hecho de que si son bastantes en el aula, ya sea en algunas escuelas hay más currícula que en otros, están todo el tiempo como que siempre necesitan. Eh, lo que está pasando últimamente con los chicos es que dejan de ser bastante independientes, o sea, dependen mucho del profesor todo el tiempo, incluso para preguntarte si es con B larga o B corta. Y entonces como que se te complica querer trabajar más como una escuela normal. Y me está, por así decirlo, no trato de diferenciar ni nada, pero el hecho de que cuesta bastante, no sé si le pasará a algunos otros colegas en otras provincias que a lo mejor en alguna escuela rural comparten aulas, eh, se complica un poco el hecho de trabajar, y a veces también a los profesores que tienen que compartir aula, pero que no es pluriaño, sino que están dos profes en el aula. A veces los miro y también se les complica a ellos dar clase porque son dos profesores dando temas, los chicos también hablan mucho a veces, y si comparten un aula, por eso digo, si bien se creó por el hecho de que no hay tanta currícula en las zonas rurales, a veces sí, a veces no, a veces nos cuesta un poco más, y yo lo digo por el hecho de que la mayoría de las escuelas donde trabajo y tengo mis horas justamente son rurales. Son 3 escuelas, 2 que son zona bien de campo y una que es zona rural, ya sea un pueblito, pero que no llega a 1000 habitantes. Entonces, pero esta escuela, a diferencia de la demás, ya justamente por ya ser un poquito más urbana, por así decirlo, ya tiene dividido su primero, segundo, del primero al cuarto al quinto año. Obviamente es una sola promoción, un solo primero, segundo, tercero, pero ya van trabajando personalizado. Claro. Y se nota bastante la diferencia, ya, por más que a lo mejor en cada aula no lleguen ni a 10 alumnos, pero ahí vamos tipo trabajando un poquito más. Bueno, esa es más o menos mi experiencia, que
que a poco voy ganando y lo que también nos está pasando últimamente, y algo que no como se hablaba al principio, que usted nos consultó si nos formaron para trabajar en la rural, no, y tampoco los que no nos están formando, a los que recién se egresan o a los que están estudiando, es para trabajar con chicos ya sea con cualquier tipo de dificultad o por así decirlo, condición no sé, por darle un ejemplo, chicos que vienen con autismo o chicos que Discapacidad. Discapacidad o divergencia cognitiva o alta vienen. capacidad. O sea, bueno, ahí hay un rango interesante, sí, Franco, lo que vos estás Sí, planteando. y hablo en nombre de mis compañeros que tengo en los núcleos, que se nos está complicando, profe, porque es como que de las zonas urbanas los están excluyendo y están viniendo no uno o dos. En una escuela nos está pasando un grupo, no sé si estarán hoy creo que no están mis colegas conectadas con las que suelo trabajar, eh, que tenemos un primer año que como ya no los quieren llevar a la escuela urbana porque en la escuela urbana lo que tiene es que todos tienen que ir a la par. Un docente para un aula de 30 no está como que en las escuelas rurales no está como para trabajar diferenciado con un tema específico y demás. Entonces los mandan a la rural y este año, por ejemplo, tenemos de 8 alumnos en primer año, tenemos 5 integrados. Una nena no está alfabetizada. Ese es otro problema grande que también estamos teniendo. No sé si también les pasa a otros colegas en las otras provincias, que están llegando sin alfabetizarse, profe. Ujú. Y es un tema bastante complicado ya ahí porque esta nena lo que tiene es que, bueno, copia, encima tiene buena letra, Pero pero no sabe lo que está escribiendo, no ¿vio? comprende. No comprende. Y estamos ayudando, intentando y demás, pero todavía no logramos los objetivos que porque encima es una exigencia que tenemos o que nos viene de arriba de alfabetizarla. Ujú. Y bueno, Sí, esos sí. son varios cosas que, bueno, se está viviendo en lo que es la ruralidad, por lo menos en la zona donde estamos, eh, Sí, como para... planteaste un rosario de desafíos que a ver, no digo para tu tranquilidad, porque esto no es para No, tranquilizar más a que nadie, nada sino los para cambios que se están preocuparnos. viviendo, Sí, 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 porque no tal es cual. solamente pensar en la tecnología que a veces en la ruralidad puede complicarse, aunque ahora, por lo menos en esta zona, medianamente hay días que nos anda el wifi y otros que no, pero hay algunas escuelas que ya tienen televisores con Android, o sea, que ya traen internet y demás, pero más que nada el planteamiento que tenemos ahora para resolver los docentes, por lo menos en nuestra zona, son los chicos integrados Mm. o chicos no alfabetizados o este tema del pluriaño que a veces se complica querer darle a los chicos por cada año su temario y conforme tienen que ir aumentando su nivel de dificultad para prepararlos para su futuro, obviamente. Claro. Bueno, estas tensiones que vos planteás no son exclusivas o no están circunscriptas a la situación de ruralidad. Menciono, por ejemplo, el transitar un nivel sin estar alfabetizado o las condiciones en las que esa alfabetización se da, porque vos estás hablando de una nena que sabe escribir, pero no comprende lo que escribe. Y eso me hace pensar en un proceso de lectura y escritura que es diferente, es singular. A ver, nosotros arrancamos la clase hablando de la singularidad de las trayectorias, de la cultura, de los territorios. La integración, la exigencia de la integración y de la inclusión que se viene trabajando, pero evidentemente no alcanza solo con ir y depositar las personas
con discapacidad o con neurodivergencia o con dificultades en las escuelas. Esto que vos planteás, Franco, hay que exigirlo a los equipos supervisivos, a los equipos directivos, obviamente respetando las jerarquías, y tiene que ser una demanda, que aparezca en la formación, en las políticas educativas, especialmente, ¿sí? Porque nosotros necesitamos formación para poder adecuar nuestra tarea a estos nuevos requerimientos. Porque no estamos reconociendo, o sea, no estamos renegando de educar, simplemente estamos diciendo, tenemos dificultades, estamos pidiendo ayuda y asistencia de quienes se suponen que la deben prestar. Y por otro lado, fíjate cómo la formación, la vacancia en la formación inicial, que creo que es una característica común en los que estamos transitando esta actualización, nos inclina siempre a pensar en la organización pedagógica del aula del pluriaño como si fuese un aula monoaño. Quizás si en la formación inicial tu experiencia, Franco, y la experiencia de los compañeros y compañeras hubiese sido la de planificar una secuencia, por ejemplo, con una dificultad creciente que haga que los estudiantes trabajen distintas preguntas en torno a un mismo contenido, porque por ejemplo Argentina está incluida en el mundo, y vos planteabas que en geografía un curso tenía que dar Argentina más específicamente, pero el compartir el aula, te invito a que lo pienses de este modo, los que están viendo Argentina también ya están viendo la geografía a nivel mundial. Lo que sucede es que cuando no nos preparan para pensarlo de esa manera, a nosotros también se nos plantea como un desafío. Bueno, lo bueno es que entiendo, Franco, que vos estás ocupándote y preocupándote de esto. Y otro elemento que no me quiero olvidar es que fíjense cómo no solo la tecnología y el uso de la tecnología aparece como una cuestión a trabajar en las aulas, sino la solicitud, la demanda de atención de los adolescentes. ¿Qué hay detrás de la demanda de atención? No necesariamente exista una dificultad de aprendizaje, sino la necesidad de ser reconocido por un adulto. Comenzamos esta clase haciendo referencia a cómo la escuela secundaria participa en los procesos de subjetivación y cómo vos, Franco, que sos mucho más joven que yo, ¿cuántos años tenés? Perdón que pregunte, ya sé que no se pregunta la edad, pero 27. 27 años. Bueno, fíjate cómo en términos etarios no estás tan lejos de los adolescentes con los que estás trabajando. Sin embargo, para ellos sos un adulto y sos un adulto referente. Que tiene una valoración o que te valoran por ciertas cuestiones, no solo porque estás enseñándole un contenido específico, sino porque sos una persona que los mira, que les pregunta cómo están, que los recibe, que les pregunta qué hicieron ayer, que les pregunta qué van a hacer mañana, y esta atención, este desarrollo del vínculo y de la afectividad y del reconocimiento, es crucial a la hora de plantear las identidades, del reconocimiento, del autorreconocimiento. Y a veces sucede que por cuestiones muy de la cotidianidad de la vida de las familias en este mundo, el contacto con otros adultos en los hogares esté como más limitado, más restringido, o sea, nulo e inexistente. Entonces, la invitación que te hago es a pensar que a veces esta demanda de atención responde a las ganas y a la necesidad de hablar con alguien que tenga otra edad. Sí, Y sí, que pueda, profe. Ellos, en general, donde voy, conectan mucho conmigo porque obviamente al verme joven, claro, han claro, encontrado, y bueno, me he encontrado con cada situación que uno a veces ya ni siquiera puede creer lo que tiene que escuchar, pero ellos sí han encontrado muchas veces en mí esa contención que a veces sí, sí, se nota que extra áulicos no pueden recibir. Y sí, tomo sus palabras, yo trato de adaptar, como usted dice, si tienen que compartir el aula y medianamente es parecido, lo voy haciendo. Igual, veo que últimamente ellos pueden diferenciarse, por más que estén dentro del aula, pueden trabajar a veces diferenciado.
Y como digo, sí, ¿no? Es una cuestión de ir reformulando porque obviamente los contenidos, cuando yo los estudié, están, sí, ya están un poco pasados en Chaco también y es evidente que se necesita un tránsito hacia un mejoramiento del sistema educativo, hacia algo más moderno. Yo a los chicos les incluyo mucho la tecnología, es más, conmigo siempre ellos tienen aulas donde trabajo, tienen su grupo de WhatsApp y yo constantemente en la semana estoy en contacto. Por más que yo tengo poca carga horaria en cada aula, en general, yo siempre estoy en contacto con ellos para que ellos puedan, a través de la virtualidad también, trabajar los contenidos y que en base a ello ellos también aprendan a usar mucho Las la tecnologías. tecnología. Ujú. Porque hay muchos chicos que por más que se diga que ya nacen dentro de la tecnología y sabiendo y demás, profe, hay chicos que no saben ni siquiera la palabra el Word. Sí, no El saben Word usar. existe desde fines de los 90 más o menos Sí. y los chicos, si hoy le decís que hagan un trabajo virtual, no lo saben hacer Claro. porque Bueno, bueno, lo que eso sí me enteré que acá en Santa Fe hace unos años se quitó del programa lo que era en los últimos años la materia de tecnología en muchas currículas, porque se creyó que ya cada profesor tenía que enseñar o que ya venía sí, como la que al alfabetización entregarle las tecnológica. computadoras ya tenían que saber, pero creo que ahí falló el sistema y en ese sentido, hoy en día a los chicos les cuesta incluso prender una computadorita del gobierno, no la entienden. Sí, sí, sí. No, no, a ver, es una cuestión, ya que lo traes a colación, Franco, para todos y ya se nos está por terminar la llamada. Cierro esta idea. Hay dos cuestiones respecto de la alfabetización en general, de la alfabetización académica y de la alfabetización tecnológica, que se vienen trabajando, pero es cierto lo que plantean ustedes, el público siempre se renueva, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los planteles docentes también van pasando por este proceso que decía Víctor de jubilarse o de o de retirarse y llegan los nuevos y hay que hacer como el trasvasamiento generacional para que esos nuevos comprendan mejor esto de lo que estamos hablando. La alfabetización académica en general tiene que ver con esta premisa de que todos los docentes de las áreas específicas tenemos que enseñar a leer y escribir. La lectura y la escritura es una responsabilidad de todos los docentes, no solo el de lengua. Lo mismo la alfabetización tecnológica, ¿sí? Cuando en el 2010 creo que comenzaron las políticas públicas más vinculadas al conectar igualdad y a la conectividad, que ese también es una demanda, ¿no? La conectividad en las escuelas y la vuelta del conectar igualdad. La premisa era esta, que cada docente, de acuerdo a las especificidades de la enseñanza de su saber, vos, Franco, por ejemplo, trabajar con los mapas desde las computadoras y para eso la alfabetización que tenés que hacer es relativa a la lectura de la cartografía, de los mapas de relieve, de los mapas físicos, usando la virtualidad. La idea era que cada docente avance enseñando los saberes como más específicos de su propia área. Bueno, esto debido al recambio generacional, evidentemente hubo una interrupción y hoy necesitamos volver a pensar esas cuestiones, nosotros en particular como docentes, pero también dentro de los equipos. Les quiero agradecer la atención y la participación de todas y todos en esta clase y no quiero que termine sin recordarles algunas fechas, ya que estamos próximos al cierre de cuatrimestre. Y me gustaría que todos aquellos que tienen compañeros que hoy no pudieron sumarse a la llamada, les pidan que miren el video de manera asincrónica y que vayan registrando estas cuestiones por la regularidad de la cursada, ¿sí? La última clase sincrónica nosotros las vamos a tener el 7 de julio. Para quienes viven en la provincia de Santa Fe ya estamos en el receso, dentro del periodo de receso, el lunes 7 de julio, ¿sí? Para trabajar cuestiones vinculadas a la participación en las actividades y en este primer cuatrimestre. La fecha para presentar las actividades obligatorias, recuerden que en la clase 5 nosotros les pedimos el trabajo sobre como una recopilación de las actividades y las lecturas que le habíamos pedido hasta ahora.
tengo algunas entregas y entiendo que algunos otros compañeros van a entregar en el transcurso de estas semanas, ¿sí? La fecha última que pusimos para entregar y presentar las actividades obligatorias es el 22 de julio, ¿sí? Como para que el receso también nos dé un respirito, por lo menos acá en Santa Fe nos dé un respirito y en las otras provincias también. Para que nos podamos sentar con lecturas y bueno, ir recorriendo. Especialmente yo recomiendo que vayan a recorrer los foros, el Padlet. Hay muchísimas participaciones que nos van permitiendo poner en perspectiva esto que yo vivo y lo que siento respecto de las prácticas en la escuela donde estoy, en relación a lo que comparten otros compañeros y compañeras, ¿sí? Y recuerden sobre todo que Perdón que Sí, pregunte, ¿no? Respecto a la actividad esa de la clase 5 que había que enviar el Excel con cómo íbamos con las actividades. ¿Era que había que enviar un punteo de cómo íbamos con las actividades o había que enviar la bitácora nuestra de más o no, no, menos no. cómo iba? El punteo de cómo vienen con las actividades, ¿sí? Y ya que preguntaste, María José, gracias por hacerme acuerdo. Ampliamos la fecha de entrega como les comunicamos en el mensajito privado, ¿sí? Hasta el 26 de junio en principio, pero también vamos a estar atendiendo a aquellos que, como dijo el compañero, recién empiezan el 21 de julio. Em, Tengan en cuenta que la regularización de la cursada de este primer cuatrimestre les va a posibilitar la matriculación y la continuidad de la cursada en el segundo cuatrimestre. Yo entiendo que de los 178 que somos en el aula vamos quedando como cada vez menos, porque la secundaria también tiene tiempos y calendarios respecto de la entrega de parciales, la entrega de notas, en los que justo coincide ahora es el tiempo. Pero vayan, si es que está dentro de sus posibilidades, vayan conversando con sus compañeros respecto de que pueden regularizar, o sea, pueden ir poniéndose al día despacito, que siempre van a ser bienvenidos, que esta es una actualización que no necesariamente va a resolver todas las cuestiones que seguramente van a continuar apareciendo, no solo porque vamos conversando y conociendo otras realidades, sino porque también nuestra práctica todos los días nos va desafiando. Pero que es una linda oportunidad y está organizada en un tiempo que entendemos que es posible de cursar, de hacerlo y de sostenerlo. Así que bueno, quiero recordarles una vez más que estoy a disposición de ustedes para cualquier consulta que me quieran hacer respecto de dudas o propuestas que tengan. Y bueno, les agradezco que hayamos llegado hasta acá. Ya se va a cortar la llamada. Así que bueno, les dejo un cariño enorme. Les voy a estar cargando la clase en el transcurso del sábado porque, bueno, se me va a descargar y mañana tenemos un feriadito ahí como para recuperar y cargar pilas, pero el sábado ya les voy a estar compartiendo el video y la ficha de cátedra de la clase 8 junto también con el PowerPoint para que lo tengan a mano. Así que bueno, nada, agradecerles a todos y todos. Mañana tenemos el acto, claro. Es real, es verdad. Nosotros ya no tenemos nada. Me alegro mucho de ir como avanzando clase a clase en este contacto, en esta cercanía, conocer más. Yo particularmente no trabajo en nivel secundario, pero sí trabajo en la formación docente y levanto mucho la bandera de la vacancia que hay respecto de la modalidad rural en la formación docente, en las carreras de primaria, educación física, ciencias de la educación, que son las carreras en las que yo estoy acá en el profesorado. Así que siempre voy hablando y compartiendo, me guardo mucho estas particularidades que ustedes van compartiendo, ya sea de la provincia de Santa Fe o de otras provincias, porque cuanto más hablemos de la modalidad rural, siento que más continuamos, nada, encargándonos entre todas y todos de esto, que es la educación en general y la educación en modalidad rural en particular, es lo que elegimos para el desarrollo de nuestra profesión. Así que bueno, les agradezco un montón la atención, ya vamos a ir cortando la llamada y bueno, desearles que tengan un muy buen fin de semana para todas y todos, que puedan descansar y nos vemos prontito